Desde hace algunos días, los católicos del mundo, y particularmente los mexicanos y las mexicanas, tienen un nuevo santo al cual rezarle. Resulta que se beatificó a Juan Pablo II y bueno, pues ¿eso qué significa? El día de hoy vamos a analizar si eso significa que ya es santo y se le puede rezar porque hace milagros o si por el contrario es únicamente un proceso para que lo sea. Este proceso de beatificación se siguió en Jalisco de manera importante. La gente, la sociedad católica estuvo al pendiente llenando el Estadio Jalisco, llenando algunas iglesias o en su casa viendo la ceremonia, aunque fuera de madrugada. De esto platicamos hoy aquí en Esferas. Bienvenidos. Y para platicar acerca de este asunto tenemos aquí en Esferas a una de las que yo diría es una de las plumas más autorizadas para hablar de los temas, porque tiene prácticamente 20, 25 años escribiendo sobre los temas que tienen que ver con los procesos de política interna en la Iglesia Católica, y le ha dado seguimiento a todo lo que sucede en lo que tiene que ver con la Iglesia, desde aquí hasta el Vaticano. Es el periodista Rubén Alonso, nos da mucho gusto darle la bienvenida. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Además, egresado de la Universidad Pontificia de México, por lo tanto, también le sabes a los intríngulis dentro de la Iglesia, ¿no? Sí, sobre todo el marco que llamaríamos marco teológico para entender estos fenómenos. Y bueno, hay que decir también que tú eres el actual vocero del gobierno del Estado, pero que en este momento todo lo que tú digas no será interpretado como funcionario público, sino que hablas a título muy personal, ¿no? A título muy personal, así como cuando escribo en el periódico. Muy bien. Pues a ver, Rubén, vamos a empezar por el principio. ¿Ya tenemos un nuevo santo o no? ¿Qué significa eso de ser canonizado? Bueno, Juan Pablo II fue declarado beato. Beatificado. Beatificado. La ceremonia que muchas personas siguieron por televisión, la mayoría de los mexicanos, porque fueron algunos, los que tienen dinero, ¿verdad? Sí, sí, los que pueden pagarse los que pueden pagarse un viaje a Roma. Lo que vimos en la ceremonia fue una declaración de que este personaje, Karol Wojtyła, que fue el Papa de la Iglesia durante 26 años, es considerado como una persona para la Iglesia que ya participa de la vida de Dios. Es decir, es una persona que es beata, es feliz. El ser beato es ser feliz, y la felicidad para la fe católica es aquel que participa de la vida plena de Dios. Para poder haber sido declarado beato, que en la ceremonia fue cuando el Papa recibe a un cardenal empezando la misa, y el cardenal le dice: Santo Padre, mire, tenemos a este personaje que es Juan Pablo II, ya investigamos y pedimos que lo declare beato. Y el Papa, mediante una fórmula, concede que a esa persona, que en este caso es Juan Pablo II, se le pueda honrar en algún lugar como aquella persona que ya participa de la vida de Dios, que es feliz, o sea, es beato. Este es un paso para algo mucho más riguroso, que es la canonización. La canonización, por su propio nombre, canonizar algo es reglamentar algo. Es declarar a esta persona beata que ya no solamente se le reconocen virtudes y modelo a seguir en un lugar, sino es obligatorio para toda la Iglesia. O sea, en este momento es solamente para quien quiera. No, no solo para quien quiera, es para un lugar o lugares específicos. Los beatos son honrados nada más, en lugares territoriales determinados donde la persona estuvo vinculada. Aunque en la fórmula no lo dijo el Papa, pero se presupone por los restos donde quedaron que es en Roma, en el Vaticano, de donde fue obispo, siendo Papa Juan Pablo II, y en Cracovia, de donde también fue obispo. Son los únicos dos lugares donde se le puede rendir culto como beato. En otros lugares no, se le puede tener devoción y sí pedirle como le hacen muchos, pero oficialmente no. Es decir, una misa en honor a Juan Pablo II, una liturgia que siga la invocación de Juan Pablo II como intercesor ante Dios,
fuera de Roma y de Cracovia no se puede hacer. Eso no se puede hacer Pero ahorita. ahorita. ¿Pero ya se inició el proceso o no para Sí. que sea canonizado? Está dentro del proceso. De hecho, si recordamos cuando falleció Juan Pablo II, entre grupos de la gente que estaba en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, llevaron incluso hasta mantas, Sí, que ya gritaban. bien hechas, eran santo súbito, Santo súbito. santo ya. Y esto precipitó el proceso de beatificación muy rápido, que se pudo hacer también muy rápido porque curiosamente Juan Pablo II en su pontificado modificó los procesos de beatificación y canonización haciéndolos más ágiles. ¿Antes cuánto duraba? No, te podían durar 50, 70, 100 años. Wow. Hay procesos de canonización de 200 años. Wow. Entonces, Y con él se tardaron apenas unos 4 o 5 años. 5 años, que los periodos más cortos es Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta, que también fue beatificada. Y está en proceso de canonización, que puede ser canonizada, como Juan Pablo II, ser canonizado o quedarse como beato, se puede quedar como beato. Sí, 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 justamente tú en una de tus columnas mencionabas que hay algunos que ahí se quedaron, ¿no? En el caso de México tenemos al beato Sebastián de Aparicio. ¿De dónde? Es de Puebla, es un español de los misioneros que llegaron a la entonces Nueva España y la gente lo vio como un modelo, un hombre santo, con virtudes, y le hicieron proceso de beatificación y se le concedió desde Roma, lo declaran beato, pero hasta ahí se quedó. Es patrono de los carreteros. De los carreteros. En la zona del centro de México, al beato Sebastián de Aparicio lo identifican como aquel que armó el camino hacia Querétaro, lo que es la carretera Querétaro, el que abrió camino hacia Querétaro como evangelizador. Ah, ya. Y está en Puebla, sus restos en Puebla. Pero Otro ahí se beato quedó. muy, muy querido en México y particularmente por los jesuitas es Miguel Agustín Pro. Este es otro caso. El caso de Miguel Agustín Pro es todavía más emblemático de cómo se quedó o se ha quedado como beato. A él lo beatifican, si mal no recuerdo, en 1989, 2 años antes del restablecimiento de las relaciones Iglesia y Estado, o bien, llamémoslo, el reconocimiento de la Iglesia, la modificación constitucional, 2 años antes, 1989. Miguel Agustín Pro muere en el contexto de la persecución religiosa también, en los años 20. Y luego, años después, en 1992, beatifican a todo este grupo de 20 y tantos mártires del contexto de la persecución religiosa, la mayoría jaliscienses. Cristóbal Magallanes, ¿verdad? Santo Toribio, San Tranquilino Ubiarco de Tepa, etc. Los beatifican en el 93 y 7 años después los canonizan, es decir, en el año 2000, mayo del 2000. 7 años. Pero a Miguel Agustín Pro Y Miguel no. Agustín Pro se quedó allá. Quién sabe si por ser jesuita, pero se quedó ahí. Pero es una figura, de hecho era mucho más reconocida a nivel nacional y en el centro del país, Miguel Agustín Pro. Que los que ahora son los mártires que ya fueron santificados. Dejamos hacer una pausa, Rubén Alonso, y regresamos para seguir platicando acerca de este proceso de beatificación de Juan Pablo II y qué significa el hecho de que ya se ha beatificado, qué va a pasar ahora con él y también acerca del milagro que supuestamente fue el que él consumó, que hizo que se le diera paso a esta beatificación. No se vayan, regresamos.